Muy buenas noches, estimadas y estimados auditores. Después de largas 2 semanas sin encontrarnos con ustedes, hemos podido conciliar agendas con Cristian Tejeda y Rodrigo Lagos para conversar esta semana a propósito de un cuento latinoamericano, argentino, eh, muy relevante en la historia de la literatura. El Matadero, de Esteban Echeverría. Compañeros, ¿cómo están? Más o menos No, nomás veo por parece ahí. que más o menos nomás, weón, parece que le llegó el coronavirus al lago, weón. Bueno, yo creo que hace como 10 años que ya se está muriendo, weón. Vivir mata, vivir Y mata. vivir mata, matadero. No, yo estoy muy bien aquí, como ven, con un nuevo look, pelado, afeitado, weón. Me llegó sanidad. Así que bueno, son las cosas, ¿no es cierto?, del encierro, weón. Ya uno no sabe qué hacer, entonces ¿ah? Hay que cambiar el look. Sí, a propósito de cómo estamos, yo también he cambiado de look. Sí, no, Eh, muy bello te ves. sí, gracias, Cristian. ¿Te parece Sé que a soy, Sartre o a sé que Trotsky? soy de, sé Tienes que un soy aire de de tu tipo, Trotsky. Tienes un aire de Trotsky. Deberías ¿no es adelgazar un cierto? poco, sí. Claro. Y viajar a México. Claro. Mal negocio Sí. compararme con Trotsky, ¿no? Y Mal fin. colocarte un piolé en el cráneo. Claro, una cosa así. Bueno, aquí estamos, todavía encerrados en estado de emergencia Eso. en todo el país. Renovado. Un renovado estado de excepción. Sí, Sí. 3 meses más. Eso. Está bien. Qué lindo, ¿no? ¿Tendrá sentido? No, no, Hoy no. día dispara Quintana. Sí, sí, les cursé una invitación hace unos días atrás para eh, compartir una relectura que estaba haciendo de un cuento eh, que para mí ha sido un cuento muy relevante porque es la primera lectura que hice y que me provocó efectos físicos, ¿no? ¿Mm? Leyendo este cuento la primera vez, allá como por el año tal vez 88, 89 quizás, experimenté con este cuento el que se me taparan los oídos de las imágenes que me estaba provocando. Y eso fue súper interesante porque fue la primera vez que yo eh, como que me vinculé a la literatura y a la experiencia de leer desde una perspectiva más allá de la razón, digamos, es decir, vincularte con un texto a propósito de sensaciones distintas que te pueda provocar, pues. Ya después de eso también experimenté otro tipo de sensaciones con el Marqués de Sade, pero no les comentaré aquello. Eh, y No entonces harás nada, spoiler. estaba, estaba a propósito de los acontecimientos sociales y políticos chilenos, ¿no? Más allá de los sanitarios, particularmente esto que dice relación con la manipulación de las cifras de muertos, el trabajo de Alejandra Matus, que ya habíamos en algún minuto mencionado. No sé, me pareció que podía ser una lectura interesante y quiero leer un párrafo de este cuento que se llama ¿Cómo El se llama? Matadero, Ah, ya. es de Esteban Echeverría, es un cuento escrito en el siglo XIX. No estoy seguro del año, pero me parece que fue claro, dice que fue escrito entre 1838 y 1840, pero que fue publicado recién como 20 años después, la verdad. No tengo tampoco el dato exacto aquí a la mano. Sí. Póstumo. El párrafo que les quiero leer es el siguiente. En efecto, el 16º día de la carestía, víspera del Día de Dolores, entró a nado por el paso de Burgos al matadero del Alto una tropa de 50 novillos gordos, cosa poca, por cierto, para una población acostumbrada a consumir diariamente 250 a 300, y cuya tercera parte al menos gozaría del fuero eclesiástico de alimentarse con carne. Cosa extraña
que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes inviolables y que la Iglesia tenga la llave de los estómagos. Pero no es extraño, supuesto que el diablo con la carne suele meterse en el cuerpo y que la Iglesia tiene el poder de conjurarlo. El caso es reducir al hombre a una máquina cuyo móvil principal no sea su voluntad, sino la de la Iglesia y el gobierno. Quizás llegue el día en que sea prohibido respirar aire libre, pasearse y hasta conversar con un amigo sin permiso de autoridad competente. Así era, poco más o menos, en los felices tiempos de nuestros beatos abuelos, que por desgracia vino a turbar la Revolución de Mayo. Este cuento está fundado en un momento de la historia argentina en que se confrontaron de manera brutal dos corrientes políticas irreconciliables, ¿no? Los unitarios y los federales. Unos representados por el dictador Rosa, ¿no es cierto?, los federales, y los unitarios que estaban ahí intentando de alguna manera generar un Estado. Estamos hablando de finales del siglo XIX, recién en los momentos en que se comienzan a consolidar los estados nacionales en América Latina. Entonces, claro, toda esta discusión también se asemejaba un poco a la discusión previa respecto de la civilización y la barbarie. Y este cuento creo yo que es bien interesante porque muestra la civilización de la barbarie y la barbarie de la civilización, ¿no? Es un poco como la dialéctica que se produce en cada uno de los bandos. Está ambientado en un matadero, en la ciudad de Buenos Aires, a la afuera de Buenos Aires, en un momento particular de carencia alimenticia, no era una pandemia realmente, ¿no? Pero de alguna manera sí que habían algunas restricciones al estado de excepción en ese contexto, y por lo tanto me parece, al menos el párrafo que leí y un poco el contexto general de la historia, muy metafórico respecto de lo que hoy día podría hablarse respecto de lo que está ocurriendo en Chile, ¿no? Llevamos un poco más de 3 meses de pandemia. Las principales ciudades del país, Santiago, ya lleva casi 2 semanas, me parece, de confinamiento obligado. O hace 2 o 3 días se aprobó una ley que aumenta las penas para quienes circulen por la ciudad. Han empezado a repartirse las famosas cajas que el gobierno de Piñera ofreció. Tengo a la mano una de las cartas que vienen dentro de las cajas. A mí no me llegó caja, pero le llegó a una amiga, y dentro de la caja venía una carta, ¿no? Con ese loguito que está ahí, ¿no? Alimentos para Chile, ¿no? Un texto al que le estamos metiendo mano analíticamente con una compañera de estudios. Nada, creo que estamos en las puertas del matadero. Está interesante eso, sí, pero me dejaste con toda la bala pasada cuando muestras una carta y luego es la carta robada. La muestras y luego la robas. ¿Quieres que la siga mostrando? ¿Prefieres No, a que te ponga la carta ahí a mí? porque más encima cuando dices que analíticamente, ¿no es cierto?, le han puesto ahí, ¿no es cierto?, los, los colmillos, ¿no? ¿Podrías dejarnos algún saborcillo, ¿no es cierto?, de lo que la carta dice, ¿no? Me imagino La carta es breve. La carta siempre es breve. Compártela, siempre déjala, tú oye, siempre déjala colgada, de estos asuntos. Me imagino que no dejarás pasar el momento de hacer alguna apreciación pequeña sobre algún parrafito de esa carta, ¿no? Sí, la carta es breve. Creo que hay lo que hemos venido discutiendo con la Carola, que es mi compañera, es que hay varias posibilidades de poder entrarle, ¿no? Una de ellas, por supuesto, es la idea de familia, que redunda, digamos, de manera casi molestosa, digamos, en el tono de la carta.
la imagen de un Estado patriarcal, preocupado textualmente aquí dice, ¿no? Chile es una familia y una familia no deja solo a ninguno de sus miembros. Por eso hemos golpeado la puerta de su casa para que no tengan que salir y así protegerlos y evitar contagios. Este esfuerzo lo hacemos entre todos, ayudándonos y protegiéndonos los unos a los otros, ¿ah? Unidos para enfrentar con responsabilidad y solidaridad Me la está gustando tu adversidad, tono. ponernos al pie y salir adelante. Termina la carta, no ahí, siguen un par de párrafos más, pero termina la carta diciendo que Dios bendiga a su familia. Sebastián Piñera Echeñique, presidente de Chile. El dueño del matadero. El dueño del matadero. Claro, es interesante, ¿eh? Interesante en el cuento del matadero se nota aún el peso de la iglesia en la conformación de los estados nacionales latinoamericanos. Relevancia que fue brutal hasta hace tan solo algunos años. Hoy día la iglesia está prácticamente desaparecida, la iglesia no ha dicho nada. No ha dicho nada ni en el 18 de octubre, ni en el momento, todos los meses que vinieron después del 18 de octubre, ni ahora. Es decir, es súper curioso el que, bueno, no es curioso la verdad, es una consecuencia lógica de todo lo que ha ocurrido, digamos. Pero lo interesante de poder compararlo con el matadero es que en el matadero la presencia, en el relato, digamos, en la narración, la presencia de Dios, la presencia de la iglesia, como el organismo que de alguna manera tiene el candado del cuerpo, ¿no? Tiene el candado del cuerpo, va históricamente desvaneciendo. Ahora, interesante esto que señalas en la medida en que el propio Estado, el Estado Nacional, es también tiene cierta conexión inevitable con esas estructuras previas que constituía el Estado eclesiástico, ¿no? Y quizás a lo mejor ahí Cristian también puede ratificarlo más aún, sigue siendo el cuerpo un lugar de disputa, ¿no? Un lugar en el que efectivamente se requiere generar un control. Fíjense que me llamó mucho la atención, estaba tomando once en mi casa y eso de que tú conectas un poco la televisión para ver algo, y en un canal que se llama Vía X, que no tengo muy claro de quién será ese canal, pero Freddy aparece Stock tiene un programa ahí en un locutor. ¿Quién? Freddy Stock. Pero no, de la persona que te quiero hablar no es chileno, es un peruano. Ah, sí, pues, Bailey. Claro. Bailey. Sí. Jaime Bailey se Jaime llama. Bailey, un escritor, polemista. Es un liberal ese tipo. Sí, sí, claro. Sí. Sí, sí. Y me llamó mucho la atención la cizaña en contra de Piñera por la restricción de las libertades públicas en Chile. Ya. Respecto de el control y la restricción a las libertades de los individuos en nuestro país. La subestimación de las capacidades de autorregulación que tenemos los individuos. Me llamó mucho la atención porque no se lo está diciendo justamente alguien de izquierda o alguien que de algún modo podría entenderse como un genuino opositor. Yo creo que Bailey tiene muchas coincidencias a lo mejor con el propio Piñera. De hecho, recuerdo que en algún momento este tipo estuvo, o es muy cercano a la derecha en realidad. Pero me llama la atención porque y le llamó el pequeño Napoleón de Chile. O sea, de algún modo, este estado de excepción que se ha renovado por 3 meses más, de algún modo, que en nuestro contexto afortunadamente no elimina el ejercicio del Congreso, está generando una sensación de un poder que finalmente se está concentrando, a pesar de todo lo vapuleado que está la imagen del presidente actual, en un pequeño dictador. Yo creo que esa sensación está empezando a pulular con cierta sensatez en los análisis. Y fíjense que
Igual es contradictorio el hecho, en todo caso, porque por una parte el pic de esta pandemia que se esperaba para este mes aún no se produce y los cálculos dicen que será el próximo mes. Los casos en nuestra aldea, como siempre señalamos, han estado erráticos, a veces más, a veces menos. Entonces, estamos también en una condición de descontrol, por decirlo así. Por una parte, el intento casi como de manotazos de ahogado de un presidente que intenta imponer su voluntad a todos los chilenos, y por otro, la realidad de un país que está sufriendo los estragos de la pandemia de manera brutal. Entonces, ahí hay una especie como de paradoja de la cual no tengo ni la más remota idea en qué vamos a terminar. De hecho, ¿Y puedes hacer nosotros que somos profesores estamos ¿Puedes hacer algún un vínculo vaticinio. con el cuento al que te invité a leer, Rodrigo, respecto a lo que te planteas? Sí, yo creo que sí, en el sentido de lo que tú señalabas, pues, el control del cuerpo en términos de lo que significa justamente la disputa final que hay en el relato. De hecho, La disputa que hay. nuestro querido Rodrigo Lagos, ¿no? Hablando sobre el cuerpo. ¿Perdón? Empezó con eso nuestro querido Rodrigo Lagos, ¿no? Hablando sobre el cuerpo. Sí, exactamente. Sí, no sé, está sordo, parece el colega Martín. Parece, Eh, parece que la pandemia el lo tema está, tiene un sí, poco sordo. sí, está medio sordo. El tema está en que justamente si recuerdan esa última parte, que es muy brutal en realidad, porque es la tortura de un opositor, De un unitario, eh, claro. claro, de un opositor, de un enemigo, en pocas palabras, de un otro, finalmente se asemeja de algún modo a este protoestado nacional que a la larga no va a descuidar al cuerpo. Quedó pegado. Rodrigo. Cristian. Yo estoy aquí. Parece que nuestro No, querido... no, sí, yo los escucho. Ah, ya. Sí, No, yo le digo, no se alcanzó a grabar tu idea. no, lo que comentaba era que el cuerpo parece ser que finalmente es un espacio de poder o de control en el texto, tanto en el Estado eclesiástico como el Estado nacional que estaban haciendo en ese momento, y lo sigue siendo hoy día, y que es más claro que un poco lo que acabamos de hablar. Claro. Eso podría comentar de momento para no monopolizar el tiempo, sobre Simpática, todo. es simpática la idea, ¿no es cierto?, que planteabas a propósito de las uniones, ¿no es cierto? Bueno, quizás no lo planteabas así, la planteo yo sí, pero creo que aparecía, ¿no es cierto?, en el discurso bueno, de los dos, de ambos en realidad, ¿no es cierto? Que son las relaciones que se dan entre política y religión, ¿no? Claro. Lo que te remite al concepto de teología política de De inmediato, nuestro ¿no? amigo. Y De carro. y esa parsimonia siempre que tiene la gente de pensar que la religión, ¿no es cierto?, es otra cosa, ¿no? Sí. La religión es otra cosa. No, no, no. Si la religión no tiene nada que ver con la política, ¿no? Y en realidad la religión sí tiene mucho que ver con la política. Y de hecho podría decirse desde que su inicio, la carga y la marca, ¿no es cierto?, de los conceptos políticos que nosotros utilizamos muy comúnmente como Estado, tienen una marca que es profundamente religiosa. Como dice algún autor por ahí, ¿no es cierto?, todo el pensamiento del Estado, de alguna manera, son conceptos religiosos que se han secularizado, ¿no? Claro. Y el Estado es la figura, ¿no es cierto?, el Estado es la figura, ¿no es cierto?, de este poder, ¿no es cierto?, total, que se atribuye a la imagen de Dios, ¿no? En ese sentido, ¿no es cierto?, el cuento es muy contemporáneo, ¿no? Es muy contemporáneo. Tuve la, tuve la obligación, la dichosa obligación de volver a leer un texto que para mí es maravilloso. Es un texto de Karl Polanyi, ¿no? La Gran Transformación. Y me puse a pensar a propósito, ¿no es cierto?, de lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, de esta carga un poco autoritaria, conservadora, que se habla a propósito del gobierno de Piñera. Y, y me di cuenta, ¿no es cierto?, que uno suele pensar, ¿no es cierto?, la historia en alguna medida, eh,
desde una idea de sentido común, como una especie de desarrollo donde nosotros siempre somos la cresta de la ola, ¿no es cierto? O sea, nosotros estamos aquí en el presente y por lo tanto somos la cresta de la ola, ¿no? Y de repente te pones a leer cuentos como este, ¿no? El Matadero, ¿no? Te pones a leer un texto de Carpo Lañi que está hablando, ¿no es cierto?, de todo lo ocurrido durante el periodo del crack del 29, ¿no es cierto? Y luego te pones en la situación, ¿no es cierto?, contemporánea en la cual uno vive y dices, wow, qué manera de repetirse, ¿no es cierto?, ciertas situaciones, ¿no? Qué porfiada manera de repetirse, ¿no? Qué porfiada manera de repetirse, ¿no? Como diría uno de mis autores favoritos, no se repite lo mismo, ¿no? Sino que se repite lo otro. Pero qué manera de repetirse, ¿no? Las cargas, porque tú dices, qué manera que ha desaparecido, ¿no es cierto?, la carga de alguna manera de la religión, de la tradición judeocristiana. Sin embargo, yo creo que está detrás de un telón, ¿no? Detrás de un telón, ¿no? En cualquier momento puede aparecer, pero va a aparecer con esos tentáculos que no son, ¿no es cierto?, la marca de la misericordia, ¿no es cierto?, esa marca tan cercana, ¿no es cierto?, a los pobres, que es la fachada finalmente, ¿no? Si va a aparecer con toda esa carga política que apareció, ¿no es cierto?, durante la dictadura, ¿no? O sea, eh, religión al servicio de lo político, ¿no es cierto? Religión al servicio de las marcas, de la marca sobre el cuerpo, ¿no? Religión al servicio de la culpa porque hoy saliste, estamos en pandemia, ¿no? Y suele repetirse esto de que gente, ¿no? No tiene, la verdad es que no tiene educación, son puros tontos, ¿no es cierto? Salen porque ¿por qué salen, no? Y parece ser que la marca es porque tenemos una sociedad pauperizada, ¿no es cierto? Una sociedad que va precisamente al matadero y necesita, ¿no es cierto? O sea, esas distintas personas, esas distintas familias, esos distintos grupos no salen, ¿no es cierto? Algunos sí, quizás sí, ¿no es cierto? Pero no salen precisamente porque se les dé la gana, ¿no? Salen Sí, porque tenemos un país, ¿no es cierto?, pauperizado, y como salió en las noticias, ¿no es cierto?, el otro día, Chile actuó, no me acuerdo cómo se llama el medio, pero es muy famoso. Boomerang. Era el Boomerang. Chile actuó como si fuera un país rico, ¿no es cierto?, y al actuar como país rico se dio cuenta de las pobrezas que tiene, ¿no? Y todas esas son las marcas del matadero, ¿no es cierto? Un poco de conservadurismo, un poco de autoritarismo, una carga de unos políticos que creen saber, porque ellos saben, ¿no? Y en realidad lo único que saben, weón, es lo que está, ¿no es cierto?, en la marca de donde han meado, ¿no? Porque el resto, ¿me entiendes o no? No lo conocen, no conocen cómo vive la gente de a pie, no saben sus necesidades, no saben cuánto vale el pan, no saben cuánto vale el metro, no saben, ¿no es cierto?, no tienen idea porque dicen estupideces como que tenemos una casita, que generalmente, ¿no es cierto?, el chileno tiene una casita en la playa y 2 departamentos, ¿no? No tienen ni idea, po. Y esa es la marca, ¿no es cierto?, en alguna medida del matadero, la marca de la autoridad, del conservadurismo. O sea, fueron extremadamente explícitos. Sí, Mañalich, antes Lo dijo, lo de explicitó. desaparecer de escena, digamos, lo dijo explícitamente, que estaba Claro. completamente sorprendido, digamos, del nivel de hacinamiento que existía en algunos lugares. Bueno, Oye, es pero mira, ahí hasta morbosa la... oye, Martín, te Sí. quería colocar una cuña a propósito de lo que dice Cristian, porque esta es la segunda vez y la feliz coincidencia de una lectura que también tiene el mismo signo que me hace remitir a otra idea. Este texto de Etienne de la Botie, el discurso sobre la servidumbre voluntaria, que en algún programa hace ya creo que más de un año también leímos, Sí. que señala justamente la misma idea, ¿no? Y que de algún modo me repite a un filósofo que también ha sido citado en múltiples ocasiones aquí también, que no es el que ama a Christian, ¿sí? Que es Nietzsche, ¿no? A propósito de la idea del eterno También lo retorno, ama, ¿no? también ama a Nietzsche. Sí, pero lo ama menos. Sí. Solo lo ama porque solo uno solo tiene lo ama por corazón. una cita.
Solo lo ama porque hay una cita donde reconoce Nietzsche que Spinoza es su alma gemela, algo así. Ya, la cosa es que, fíjate que lo interesante es del eterno retorno, que es una tesis que algunos quisieron confundir con una tesis cosmológica o un planteamiento cosmológico en Nietzsche, él más bien lo remitía a un concepto ético o ético-político, podríamos decir, ¿no? O sea, de alguna manera la condición humana tiende a repetir estas circunstancias inevitablemente y desafortunadamente yo no tengo acceso a registros, por ejemplo, de cómo se vivió. No, mentira, creo que el otro día conversaba con una colega que ella recordaba la peste española, un relato de su madre, de la peste española en Chile. Claro, con mucha menos gente, con menos incidencia de lo que hoy día entendemos, pero a la larga con la Y misma miseria, ¿no? Con la misma menos exposición información de también. lo... Claro, claro, pero que en algún modo genera esta situación como de el ciclo inevitable de lo que se repite, ¿no? Y yo creo que eso a mí me impacta un poco de la lectura del texto del Matadero y también de otras lecturas que hemos hecho, porque a la larga, desafortunadamente, te sirven para leer lo que todavía estamos viviendo y también te hacen pensar de que estamos con más cositas encima de la mesa a lo mejor, distanciados tecnológicamente, pero estamos ahí mismito donde estaban hace 200, 500 o 1000 años atrás. Sí, yo creo, sin embargo, Caminando que... siempre hacia el matadero. ¿Cómo? Caminando siempre hacia el matadero. Claro, claro. Arrojado, ¿no? Pero yo sí creo que la reverberancia que tiene en el texto de Echeverría, la razón de Estado, digamos, porque es muy interesante la composición social de los personajes del Matadero. Son básicamente obreros, ¿no? Son obreros de bajo pueblo, para usar el concepto de Salazar. Son gente que de alguna manera opera sobre la lógica de la carroñería también, ¿no? Hay algunas mujeres que trabajan en el matadero y que se dedican a recoger las vísceras que los animales, o sea, que le sacan a los animales y con eso, bueno, van surtiendo de ventas y parando la olla. Eh, pero es súper interesante el cómo esta mirada conservadora que opera tras el planteamiento político del federalismo aparece enquistado en un sujeto popular, ¿no? Es decir, cómo es que se hace la transición de la defensa de los privilegios, y quien defiende los privilegios ya no son los privilegiados, sino que de alguna manera se logra generar esto que Gramsci llamaba la hegemonía, ¿no? Y de alguna manera darle al pobre las armas para defender los privilegios del rico, ¿no? Esa curiosa idea en la que está, no sé, fundada de alguna manera la arquitectura de personajes en el cuento El Matadero, siento yo que está hablando también de un estado, de un tipo de estado que hoy está en retirada. Yo tengo la impresión de que o, o no sé si en retirada, pero al menos en transformación. Cuando, por ejemplo, aparece Lavín como uno de los principales, de las principales voces, ¿no? Que están circulando con una tremenda audiencia, qué sé yo. Bueno, claro, nuevamente está esta idea del peso de los medios de comunicación, de quién ve los matinales, de quiénes son las personas que de alguna manera están vulnerables a la información de los matinales y cómo son las personas que pueden inclinar de algún modo la balanza a los mismos de siempre. Es decir, creo que efectivamente es un poco lo mismo, pero diferente. Es decir, hay algunos signos de diferenciación contemporánea
que creo que son súper importantes de poder vislumbrar para ver que en realidad no estamos en lo mismo. No es la misma pugna. Es una pugna tal vez un poco más brutal, no brutal desde el punto de vista del cuerpo, del animal que matan, qué sé yo, de las vísceras y todo lo demás, pero es brutal desde el punto de vista de la sutileza, es decir, ya no hay... Es más burda la manera de construir proyecto político, ¿no? Es más espectacular, si tú quieres, ¿no? Creo que esta idea de la sociedad espectáculo es aún vigente desde esa perspectiva. Guy Debord, Guy Debord. Claro, claro, exactamente. O sea, está claro que lo que se repite, por eso les decía, como dice un amigo, ¿no es cierto?, del pensamiento, ¿no? Lo que se repite no es lo mismo, sino que lo que se repite es otro, ¿no? Porque de hecho cambiamos de situación, ¿no? Pero hay una suerte de, de repetición que te enseña, ¿no es cierto? Y que uno siempre debería hacer la mirada retrospectiva, ¿no? A lo que pasó, ¿no es cierto?, en ciertas épocas para darte cuenta que en alguna medida hay ciertas como enseñanzas que siempre olvidamos, ¿no? Claro, hay lógica. Te digo, Pero eso también habla, pero no de, solo una cuñita, ¿no es plantear un poco la inutilidad de la historia también esto que tú estás diciendo, sí, de algún modo? posible utilidad y posible utilidad, ¿no? Como dice ese texto de Nietzsche, voy a citando a Nietzsche, ¿no? Sobre la utilidad, no me acuerdo ya cómo se llama, pero habla sobre la historia, sobre la utilidad y los prejuicios de la historia, algo así, ¿no? Posible utilidad para romper, ¿no? Y posible inutilidad en el sentido, ¿no es cierto?, completamente reproductivo de lo que aparece en los textos, ¿no es cierto?, de educación, de lo que aparece cuando la señora o el señor recuerda, ¿no es cierto?, a ese famoso, ¿no es cierto?, presidente, un presidente X, ¿no? Y dice, ese sí era un presidente de verdad, ¿no es cierto? Y la historia va, ¿no es cierto?, y te revela las trampas y las suciedades, ¿no es cierto?, que aquellos, ¿no es cierto?, que estaban ahí en el poder en esos momentos tenían, finalmente, ¿no? O sea, por eso te digo, hay inutilidad en ese sentido, pues hay utilidad para romper, ¿no es cierto?, romper con la historia de lo que de alguna manera ha venido sucediendo como dice el texto, ¿no es cierto? O como tú lo situaste, Martín, ¿no es cierto? En la historia precisamente de los albores, ¿no es cierto?, del Estado, de los estados latinoamericanos, ¿no? Claro. Eso que se repite, eso que se sigue repitiendo, porque evidentemente ha desaparecido la Iglesia Católica a lo mejor del horizonte, pero ha desaparecido, está oculta detrás de un velo para poder aparecer, ¿no es cierto? Y aparece cada rato, ¿no? Aparece en el discurso de los republicanos, aparece en el discurso de la carta, ¿no es cierto? ¿Cómo es que dice la última parte de la carta? Que Dios nos bendiga. Que Dios bendiga a su familia. Que Dios bendiga a su familia, ¿no? Ándate a los discursos de Trump, de los republicanos, ¿no? Dios, 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 Dios. Mira, aquí hay una cuestión que acabo de... Les voy a leer el primer párrafo, ¿no? Dice... no te aguantaste. Dice, queridos compatriotas, así comienza, ¿no? La reivindicación de la patria, por cierto. Estamos viviendo tiempos... Chauvinismo. ¿Ah? Chauvinismo. Claro, estamos viviendo tiempos muy duros y difíciles por la pandemia sanitaria del coronavirus y la pandemia social de la recesión mundial. Punto seguido. Este le llama pandemia social también. Aquí hay una cuestión interesante porque habla de lo social cuando en realidad lo que ocurre es económico. Todo lo que se ha hablado de las consecuencias que va a tener esto desde el punto de vista que está teniendo ya, son consecuencias económicas. Entonces la articulación inmediata que hace en el texto a reducir, digamos, la vida social a lo económico, y le llama definitivamente pandemia social, no le llama pandemia económica, le llama pandemia social, ya es un primer signo, ¿no?, de la recesión mundial. Pero aquí viene un punto seguido y mira, mira lo que viene a continuación. Dice, las familias chilenas están sufriendo muchas privaciones, dolores y angustias. Si uno ingenuamente pasa de largo este punto seguido,
claro, hace una relación directa entre que el sufrimiento, estas muchas privaciones, este dolor y estas angustias, es consecuencia directa del coronavirus y de la pandemia social de la recesión mundial. Sin embargo, si es que tú sacas las dos primeras líneas y dejas simplemente la frase, las familias chilenas están sufriendo muchas privaciones, dolores y angustias, ese enunciado estaba también vigente hace un año, estaba también vigente hace 5 años, estaba también vigente hace 10 años y probablemente también estaba vigente hace 100 años, ¿no? Por lo tanto, me parece que es una buena carta desde el punto de vista de la argumentación para el gobierno conservador de Piñera, el gobierno liberal de derecha de Piñera. Es una buena carta intentar reducir las penurias de las familias chilenas a una cuestión contextual y coyuntural como es la pandemia, ¿no? Creo que eso hace rápidamente la posibilidad de hacer un corte y decir, oye, antes de esto estábamos la raja, weón, ¿no? Y es ahí donde yo creo que hay que interpelar a los investigadores para que sean un poco más audaces y, ¿cómo se llama esto? De ser como molestoso, como seguir siendo permanentemente Inquisitivos. insistentes en que esta situación es una situación que se arrastra por ya demasiadas décadas, ¿no? Me parece que ese tono, el tono argumentativo, digamos, de situar la pandemia como un acto que explica todo, un acto fundante, de algún modo, ¿no? El mito fundante del nuevo Chile, el mito fundante de la nueva normalidad, el mito fundante es una cuestión que vamos a empezar a escuchar cada vez con más insistencia en los discursos políticos. Bueno, yo creo que tiene que ver con la posibilidad que te genera también establecer esto como la gran excusa, ¿no? Y si lo colocas al alero además del discurso sobre Dios, finalmente tienes el ensamblaje perfecto de algo que no depende de nadie y que finalmente lo explica todo, ¿cachai? O sea, aquí nadie es culpable de la pandemia y solo Dios puede salvarnos. Por lo tanto, nadie puede salvarnos. Entonces, Solo Dios nos salvará. Parece que el cuento los dejó poetas y filósofos. Oye, pero es curioso porque en los últimos 2 años, al menos en 3 ocasiones se ha apelado a Dios desde el discurso político. ¿Ustedes se acuerdan del ministro de Hacienda anterior, ¿no? No Briones, sino que el ministro Larraín, cuando en algún minuto llegó antes del 18 de octubre o por ahí, dijo que lo que quedaba era rezar? ¿Se acuerdan cuando llamó a rezar por las ¿No? finanzas públicas? Lo ¿No? único que quería es rozar. Claro, lo único que... o sea, bueno, nada. El Matadero, Esteban Echeverría. Si tiene Compañeros, redondeemos. ¿cómo estamos? ¿En tiempo? Para no Estamos aburrir a Sí, nuestra audiencia. 36 minutos y hemos sido intensos. No, me parece intensos. una numeración Hablando. perfecta. Vamos a dejar en los comentarios el link Me guardaré mis ideas entonces. al cuento El Matadero. No, dale. No, que No, redondee, ni que me Cristian. cortan las alas, no, ya no quiero más, weón. No, me siento. Redondea, no. Es que me siento realmente como en un matadero, weón. ¿Cachai? ¿No? O sea, estoy llegando, estoy a punto de llegar y me cortan mis ideas, po. Esto es un matadero de las ideas. Está bueno, vamos a cambiarle de nombre. En vez de Crónicas del Encierro, El Matadero de las Ideas. No, está bien. Oye, ¿no? solo Cierra, Cristian. solo decir que Deja que cierre. estamos grabando esto desde
el matadero de Chile, ¿no? Estamos grabando esto desde la ciudad que provee más carne de vaca al país, ¿no? ¿Mm? Que tiene hasta vaquitas construidas en papel maché en distintas partes de la ciudad, vacas monumentales de no sé cuántos metros, no sé, toros con testículos, no sé, No, milenarios. y no sé nomás, no seas ordinario con la audiencia. ¿La palabra testículo es una palabra ordinaria? No, no es una palabra ordinaria, pero yo hago que en mi boca suene para ti como una ordinariez, pues bueno, así, si alguien escucha, Suena mejor decir gónada masculina. ¿ah? Te estoy Ya, calificando. Cristian, cierra, por Cierra. favor. ¿Qué quieres que cierre? ¿La puerta? ¿Qué voy a cerrar? Cierra este Abre. capítulo memorable, como siempre, de nuestro Crónicas del Encierro. Adelante, Abre, Cristian. abre. No, pues una buena invitación que nos hizo Martín, ¿no es cierto?, al leer este cuento, ¿no es cierto?, que si uno ahondaba más en su origen, te llevabas grandes sorpresas. Yo no lo había leído nunca, ¿no? Y todo el contextual, con la contextualización que tiene que ver con la significancia que tiene el cuento, yo creo que nos invita a leerlo, El Matadero. Es un cuento breve, además. ¿Cómo? Es un cuento breve, además. Es un cuento breve, además. Entonces, cuando lean El Matadero, recuérdense de nosotros. Y todas las alegorías que hicimos a propósito del Matadero, ¿no? Porque si bien uno se imbuye en la lectura del Matadero, también puede ser que fácticamente estemos en este mismo momento en la puerta de un matadero. Gracias, estimado presidente, lo amamos. Qué manera de terminar, ¿no? Un elogio a nuestro presidente. Te amamos. Que el mismo Dios que dice que nos bendiga, te bendiga a ti. Claro, que nos bendiga Dios, que nos bendiga Dios. Ya. Como dice Spinoza, ese asilo de la ignorancia. Que nos bendiga. Martín, tú vas a dejar el link al texto y además déjanos la carta también disponible para que ya que la citaste y somos rigurosos en colocar a disposición todo el material No la tengo en digital, referido. estimado. No la tengo en Pero una digital. foto, una foto. Sí, no sé, ahí vamos a... No te me pongas a censurar el acceso al conocimiento, por No, favor, gracias. 2,5 millones de cajas. Así que hay 2,5 millones de esta... Oye, hay que decir dos cosas, ¿ah? Respecto de esta cartita. Bueno, no puedes, pues, no puedes decir mis No, ideas, po, estamos y cerrando, no la quiere y ahora compartir, después mira. no tiene Mira derecho a cómo, hablar. No, pues, mira cómo esto termina. ya se está chacreando ya. Mira cómo termina. ¿Ah? Mira cómo termina. ¿Ah? Mira cómo termina. Y mira cómo empieza. Mira cómo empieza. Ahí, mira cómo empieza. Ese logo es un plagio. Pero eso lo podrá leer en una revista Easy, que ya les comentaré cuál. Ya. Ya. Academia y nihilismo, podríamos comentar eso, ya. Que Oye, estén muy bien, podríamos amigos. comentar, ¿ah? Podríamos Cuídense. comentar eso también. Ya. Besitos. Estén bien, nos vemos. Oye, Cuídense. Estén dos bien. cositas antes de cerrar. Chao. Dos cositas antes de cerrar. Ay, no, no puede ser. Una primera cosa es que estamos grabando cada 15 días para que la audiencia que me llena el WhatsApp y todo eso de, ya, pues el programa, que cuándo, que cuándo, que cuándo. No, cada 15 días. Cada 15 días tendrán su programita y su media horita, 40 minutitos. Y la segunda cosa es que compartan y suscriban, es gratis. Eso. Besitos. Ya, que estén bien. Chao a todos. Que estén bien. Un abrazo. Chao, chao.